Buenos días, hermanos. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Es como preparar la tierra para recibir la semilla de su palabra, para que su palabra pueda germinar y dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y antes de ir a la palabra, quisiera que podamos orar en esta mañana por España. Hoy es un día cívico tan importante para la nación en la cual vivimos. Dice, yo siempre tomo este pasaje, se lo he anunciado muchas veces a hermanos que salían o a diferentes lugares del mundo: orad por la paz a la ciudad a la cual fuisteis transportados, porque en vuestra paz tendréis vosotros paz. Y claro, para mí ahora es un pasaje lema, orar por la paz de España, pues es donde Dios me ha traído y quiero vivir quieta y reposadamente. Quiero una España que tenga libertad para predicar el Evangelio. Quiero una España en donde las oportunidades de trabajo, de dignidad, se den para todos. Quisiera una España en la cual la corrupción pueda ser erradicada, y aunque humanamente pueda parecer una utopía, es lo que anhelo. Muchas veces le pedimos a Dios cosas que nos pueden parecer utopías, pero Dios es quien rige el gobierno de las naciones. Ninguna autoridad es puesta sino de parte de Dios, aunque no sea la que nosotros hemos emitido el voto. Pero sí hay una responsabilidad como iglesia, y es orar por todos los que están en eminencia, por todos los que nos gobiernan, desde el rey, el presidente y pues todos los que se están eligiendo en este día. Y aunque yo no tengo que emitir mi voto, no dejo de tener mi responsabilidad espiritual por esta patria a la cual hemos aprendido a amar. Y creo que mucho más los que por vuestras buenas venas corre sangre española. Así que, ¿qué les parece que oramos a Dios por este día, por las autoridades que serán elegidas, por lo que como iglesia podamos influir y ser de bendición a nuestra nación y a nuestra ciudad? Amén. Yo quisiera pedirle a un español que ore por esto. Así que, a ver, ¿alguien que por sus venas corra sangre roja y amarilla? Si quiera orar por España. Bueno, a ver, nadie quiere orar por España, pues vamos al mensaje, ¿eh? Ahí está, muy bien. Susana, eso, muy bien. Señor, muchas gracias porque en primer lugar somos un pueblo tuyo, somos un pueblo de todo lugar, de toda nación, Señor, pero en este día queremos presentarte este país, Señor, delante de ti, y sabiendo, tú conoces todas las circunstancias por las que este país está pasando, Señor, y la inestabilidad política, pero sí que es verdad que nosotros no dependemos de nadie más que de ti, Señor, y que nuestra confianza está en ti. Señor, dirige todas las cosas, dirige a las personas que van a votar, dirige todas las cosas para que salgan de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que seas tú el que lo dirija todo. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento y que podamos estar unidos, Señor, en tu voluntad. Amén. Bendice muchísimo a este país, al país donde estamos, en España, y guárdale, Señor, de todo mal, sobre todo que tu evangelio se pueda predicar. Amén. Sobre todo, Señor, que las personas que salgan, Señor, pues que apoyen las leyes morales que tú has establecido, Señor, que seamos defensores de tu palabra, Señor, y que nos ayudes, Señor, a tener sabiduría en todas estas cosas. Señor, no sé cómo orar por ellos, Señor, pero tú conoces la necesidad y yo te pongo en tus manos este país. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias, Susana. Aparte de la noticia de que hay elecciones, pues hay otra noticia. El Barça volvió a ganar una liga. Y es que, claro, bueno, pues teniendo a Messi se corre con ventaja un poco, ¿no? A ver, no quiero entrar en partidismo futbolístico, pero es que entra en el segundo tiempo y rodeado de 5 jugadores, pues mete un gol. Y uno lo mira por televisión y dice, qué fácil lo hace, ¿no? Qué fácil lo hace. Él como tantos otros goleadores excelentes. Que hay cosas que uno ve en los demás y dice, pues esto es facilísimo. Hacer esto debe ser algo tan simple. Y estaba mirando, me mandaron un video que se llamaba Personas
increíbles, ¿no? Y el video era todo de estas personas que hacen cosas así extraordinarias, y tú te quedas mirando así como diciendo, pues no parece tan difícil. Pues no parece tan difícil hasta que lo intentas y terminas escayolado desde el tobillo hasta el cuello, ¿no? No parece tan difícil hasta que nos damos cuenta que en realidad sí que son cosas que son muy, muy complicadas. Y esto muchas veces cuando vemos estas situaciones así tan extraordinarias, pues nos pueden generar una diversidad de emociones. Algunos dicen, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? En algunos casos ver estos ejemplos de vida de personas que hacen cosas magníficas, pues nos pueden estimular a hacerlo. Y en otros casos, la reacción es, pues esto es imposible para mí, yo no lo voy a ni siquiera intentar. A veces te ha pasado a ti, que te han visto hacer algo y te han dicho, oye, qué bien que lo haces, qué fácil que te sale. ¿A que sí? Yo la veo a Pili hacer unas tartas de unos postres de limón. Y digo, oye, Pili, pero qué bien que te sale. Claro, es que yo no estoy en todo el proceso de lo que implica. Y aun cuando a ella le pueda parecer fácil, seguramente ha tenido sus fracasos. ¿A que sí? No me la quiero agarrar contigo, Pili. Pero es que las cosas que a veces los que nos miran y nos dicen, oye, qué bien que haces esto, qué fácil que te sale hacer esto otro, posiblemente es porque esa persona no sabe lo que hay detrás de que algo no salga bien. Ayer estuve compartiendo con una hermana que estaba al frente de 140 niños. Niños, sueltos. Al frente de la organización de 140 niños, de más de 50 jóvenes y adultos colaborando, de toda la organización de un evento de todo un día. Y yo la veía, a esta hermana, lo más fresca, paseando por y yo digo, claro, en un momento le digo, ¿cómo estás? Pues dice, pues que ya no veo cuándo termina esto, ¿no? Y es que, claro, a veces uno ve a la gente que lo puede hacer muy bien, ella lo hace genial y parece como que no le cuesta. Pero quiero decirte algo, a las 7 de la mañana yo no podía pegar un ojo, esta persona. Porque a veces, como decimos nosotros, la procesión va por dentro. A veces no nos damos cuenta que para que cuando alguien hace las cosas bien, no les resulta fácil hacer las cosas bien. No es que a todo el mundo le resulte fácil hacer las cosas bien. Los demás piensan que es fácil. Pero por dentro se viven un montón de presiones, de tensiones, de situaciones, de crisis. Pues yo me imagino, si yo tuviera que estar al frente de una actividad así, pues lo mínimo que me sale es una úlcera. Porque yo no puedo manejar tantos niños y tantas cosas, ¿no? Sí he organizado quizás un congreso con jóvenes, ¿vale? Y estaba con 2.000 jóvenes alrededor y me pasaba lo mismo. Los demás decían, oye, qué bien que lo haces, pero es que no has sabido lo que a mí me ha implicado. No sabes la presión que uno vive, no sabes las horas que uno tiene que invertir orando, desvelado, organizando, planeando. La gente ve solamente el resultado final. Y eso pareciera, a veces nos ocurre lo mismo con los hombres de Dios, ¿verdad? A que cuando uno ve a los hombres de Dios haciendo las grandes proezas, uno puede ver a hombres de Dios como David, como Daniel, como Pablo, y que las cosas pareciera que le resultan fáciles. ¿Qué le implica a David matar un gigante? Pues nada, coger unas piedras del arroyo, revolear la onda y darle en la frente, nada más. Y uno diría, qué bien que te sale. Pero es que no sabemos todo ese proceso que Dios tuvo que ir haciendo en la vida de David para levantarlo como ese gran guerrero. Lo podemos ver en Daniel, ¿no? Y decir, bueno, mira Daniel qué claro que la tiene, que puede plantarle cara hasta el mismo rey de Babilonia, aunque, claro, esto le podía implicar terminar en el foso de los leones, o como los amigos, en el horno de fuego. O Pablo, ¿no? No dice, pero es que uno ve a Pablo y dice, qué bárbaro, ¿no? Que pareciera que todo estuviera bajo control en la vida de Pablo. Pablo te dice, es que el Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y uno lo escucha a Pablo y pareciera que nada le angustia, nada le preocupa. Puede pasar las circunstancias más adversas. Por ejemplo, saben que Pablo tuvo un viaje hasta Roma, y en ese viaje, donde iban varios presos con él,
tuvieron un naufragio. Y no solamente que tuvieron el naufragio, sino que cuando la nave encalla y quedan allí varados en cerca de la costa, los presos se querían escapar. Y Pablo dice, no, que ninguno se escape porque ninguno va a perecer. Todo bajo control. Se tiran al agua, nadan agarrado de lo que podían, una madera, un barril, lo que pudieran coger. Llegan a la playa, encuentran a un grupo de nativos, les calientan con el sol. Pablo, buscando unas ramas para avivar el fuego, le pica una víbora. O sea, a ver, te salvas de un naufragio y después te termina picando una víbora, ¿no? Y Pablo, como nada, se sacude la víbora y sigue con su vida. Y la gente que estaba allí esperando a que se hinchara y muriera por el veneno. Y nada. Y cuando ven que Pablo no se muere, pues nada, piensan que este era un dios, ¿no? Porque, a ver, después de todo lo que le pasó, ¿y no se muere? Y es que a veces esa es la imagen que tenemos, pero no vemos las trastiendas. Este es el tema. No conocemos las trastiendas de las cosas que ocurren en la vida de una persona, en la vida de aquellos que a la imagen pueden tener cierto éxito, pero por detrás hay una faena, hay una presión, hay una angustia, hay una tensión, hay una lucha que es real, que es real. Por eso es que me gusta ver que Pablo, en algún momento, él abre su corazón. En algún momento Pablo dice, a ver, que no me resulta todo tan fácil como quizás se pueda ver en el relato de la historia. Y él lo resume en un pasaje en 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 5 en adelante dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos permitirá sentarnos con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia de Dios de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y me gusta pensar en este pasaje cómo Pablo muestra su realidad. Ustedes pueden ver, quizás Pablo decía, ¿no? Ustedes pueden ver que pude soportar persecuciones, naufragios, y hace una lista en un momento él de todas sus vicisitudes ministeriales, apedreado, dejado por muerto, peligros de los de afuera, peligros de los de adentro. Pero él dice, esto es lo que a mí realmente me ocurría. Tenía presión en todas las áreas de mi vida. En este capítulo o en este libro de Corintios, Pablo tiene que defender su ministerio. Él recibía críticas, recibía quejas y recibía oposición de todas partes. Pablo no la tenía fácil. El ministerio de Pablo no era un ministerio que pareciera que todo le sonreía. En algún momento él dice, estoy sufriendo de una manera grande en mi vida. Yo sé que se me ha encomendado un gran ministerio.
Yo sé que Dios me ha dado el privilegio de ser usado por Él, pero el privilegio también trae presión. Esto es el punto. Hoy hablábamos antes del mensaje, ¿no? Decíamos, es que a veces vivimos con mucha presión. Y claro que sí, vivimos casi permanentemente bajo presión. El tema no es si vamos a tener presión o no, quiero decirte, vivimos bajo presión. Siempre estamos bajo una cierta presión. El tema es qué hacemos con la presión, cómo manejamos la presión y cómo enfocamos esa presión que tenemos que afrontar. A veces, como decía Pablo en el versículo 8, estamos atribulados en todo, estamos en apuros, estamos desamparados, perseguidos, estamos derribados, pareciera que no hay salida. Hay momentos en los cuales la presión pareciera ser que no encontramos el norte, no está la luz al final del túnel. Decimos, si solamente tuviera una mirada donde pudiera tener la esperanza, donde pudiera tener un vislumbre del futuro, donde pudiera hacer un poco de pie. Pero es que a veces en la vida nos encontramos con situaciones en las cuales casi pareciera que nada más puede salir peor, ¿verdad? Que ya se nos ha dado vuelta todas las circunstancias que nos podían parecer. Pero a veces el problema no es en realidad el problema, sino que hay demasiados problemas. A veces la suma de circunstancias adversas. Si uno los pudiera mirar individualmente, diría, bueno, pues esto es nada, es una china. Me han enseñado ese término. Es una china. Que una china, pues nada. Ahora, si tienes 10 chinas en el zapato, pues ya será algo más complicado. A veces nuestra situación tiene que ver no con el problema, sino con que tenemos una suma de problemas. Tenemos que afrontar los problemas económicos, sumado al problema de nuestros hijos, sumado al problema de nuestros padres, o sumado al problema que tiene la familia de la hermana de mi tío. Y vamos sumando problemas, vamos sumando situaciones, y muchas veces todos están esperando que nosotros demos una palabra, una solución, que demos cara a ciertas cosas, y alguien viene más y dice, mira, esto que es tan fácil para ti, pero espera, que aparte de lo tuyo, tengo 10 cosas más sobre los hombros. No sé si les ha pasado. Y entonces, a veces no es el tamaño del problema, es que esa pequeña situación se suma a un montón de otras cosas más que vamos viviendo. Pablo decía, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Pablo se sentía que físicamente, que emocionalmente, que su vida muchas veces no resistía la presión a la cual estaba expuesto. Él dice, nuestro cuerpo mortal se va desgastando de día en día. Algunas cosas que son importantes, ya que tenemos en claro que todos sufrimos presiones, pues vamos a ver algunas cosas que son importantes con respecto a ellas. Una cosa que es interesante ver es que la presión es relativa. ¿Qué quiero decir con que la presión es relativa? Con que lo que para ti puede ser una tontera, para otro puede ser un mundo. Y nuestra palabra más fácil es, oye hombre, no te ahogues en un vaso de agua. Pero es que si se está ahogando, aunque sea un vaso de agua, se está ahogando, ¿no? ¿Quién no le ha dicho a veces a un adolescente de 16 años que llegue con el corazón partido porque su primer amor le ha plantado cara? Y viene ahí, destruido, 3 horas llorando, encerrado en su cuarto, y que nuestra primera intención es decirle, oye, que no pasa nada. Que no pasa nada para ti, porque con la experiencia ya la has sufrido, ya la has vivido, ya la has superado, pero para él es su mundo. Entonces nunca relativices la presión que alguien pueda estar pasando, porque aunque no signifique algo para ti, para esa persona puede ser el fin de su mundo. No relativices la frustración que tu esposa puede tener porque se le han quemado los huevos fritos. Que para uno puede decir que no pasa nada, pero quizás para esa persona que está con un montón de cargas, que se le quemen los huevos es lo peor que le pudo haber pasado en el día. Es lo peor que le puede haber pasado. A ver, y uno dice, pero que es una tontera. Sí, pero
en su visión, en su perspectiva, puede ser un mundo. Entonces no tenemos que relativizar las situaciones que los demás viven, porque a veces solamente tiene que ver con lo que a mí me parece. Tampoco se trata con decirle, oye, que se te han quemado los huevos, pero a la vecina de al lado se le quemó el cocido. Pero que tampoco es una cuestión de comparar crisis o de comparar presiones. Tú no puedes decirle a alguien que está pasando una situación difícil, oye, que eso comparado con lo que está viviendo, pero mira, ¿por qué? Porque a esa persona no le va a servir. No le va a servir que le compares el dolor de otro. Es su dolor. Y lo que tenemos que aprender de la presión es que no importa tanto si es grande, si es pequeña, si es importante o intrascendente, es la presión y es las circunstancias y es el momento que nos toca vivir. Es el dolor que nos toca pasar. Que comparado con el dolor de otro es pequeño, bueno, pues no importa, pues es mi dolor. Y tenemos que aprender a asumirlo. Tenemos que aprender a aceptarlo y tenemos que aprender a ver cómo ahora le manejamos. Ahora cómo le afrontamos. Hay un dicho que dice, la presión hace diamantes. Vale, pero también rompe cristales. O sea que tenemos que ver que muchas veces la presión podría llegar a sacar de nosotros lo mejor, pero también la presión podría llegar a quebrarnos y podría llegar a rompernos y podría llegar a fracturarnos. Pablo decía, yo estoy bajo presión. Claro, él podía decir en una posibilidad, estoy atribulado, mas no angustiado. Pero la angustia era una posibilidad, ¿me está entendiendo? La angustia era una posibilidad. Estoy en apuros, pero no desesperados, pero la desesperación podía ser una posibilidad. Estoy perseguido, pero no desamparado, pero el sentirse desamparado podía ser una posibilidad. El estar destruido podía ser una posibilidad, porque la presión puede provocar en nosotros derribarnos, partirnos, quebrarnos. Si no, no entenderíamos cómo a veces, aún creyentes, pues viven sumidos en profundas depresiones, en profundos pesos de tristeza, en situaciones de angustia, porque la presión nos puede provocar estas cosas. Entonces, no solamente digamos, bueno, es que la presión produce diamantes. Seamos conscientes que si tenemos presión y no sabemos cómo canalizarla, cómo fortalecernos, dónde encontrar los pilares para soportar esa presión, la presión te puede derribar. La presión te puede destruir. Por eso es que Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, mi fortaleza no está en mí. Mi fortaleza está en Cristo, que es el Señor. Esto no es una cuestión de autoayuda, no es una cuestión de pensamiento positivo, no es una cuestión solamente de decir, yo puedo salir de esto, sino de saber que ante la presión, si no nos centramos en Cristo, si no es Él nuestra fortaleza, si no es Él la columna central de nuestras emociones, podemos derrumbarlo. No basta solamente con decir, bueno, yo ya conozco a Cristo, a mí la depresión o la angustia no me va a tocar. No te va a tocar. La presión te va a tocar y no te va a quebrar si tienes fortalezas bien establecidas. No es que el creyente viva ajeno a la presión. Aquellos que dicen, no, tú acepta a Cristo y no tendrás ningún problema. Pues yo le digo, pues estás predicando un evangelio diferente al que la Biblia dice. Ah, pero entonces es igual que el mundo. Acepto a Cristo y tengo los mismos problemas y voy a vivir así de frustrado. No, no, no. La diferencia es que ante los problemas tú tienes un pilar, una columna que te ayuda a soportar las presiones. La presión viene no por lo que estamos enfrentando, sino por cómo lo estamos enfrentando. El tema no es si tengo o no situaciones difíciles que afrontar. Un examen en la universidad puede quebrar a un joven. ¿Sabes cuál es el mayor índice de suicidios? ¿Dónde se da? En los universitarios.
¿Y sabes en qué país? Japón. Por lo menos dice la estadística, aunque no la haya leído esto. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por la presión que hay de que los chicos tienen que salir bien y tener un excelente nivel académico. Y esa presión, que tienes que ser el mejor, que tienes que rendir con buenas notas, que tienes que sobresalir, quiebra muchas veces las emociones de las personas. Entonces a veces es cómo estamos enfrentando. Claro, un examen es una presión para cualquiera, en Japón, en la China, o en Argentina, o en España. El tema es cómo afronto esas presiones. ¿Cómo afronto la presión de mi vida, de mis decisiones, de mis hechos? Por eso es que yo creo que la presión nos apunta hacia un poder superior. La presión nos debe llevar a levantar nuestros ojos al cielo y ver que ya que yo no puedo soportar la presión, requiero de un refuerzo. ¿Para qué Dios permite a veces las presiones? Para hacernos dar cuenta de que solos no podemos soportarla. ¿Vieron cuando dije personas? Es que esto no hay quien lo aguante. Esto no hay quien lo pueda resistir. Esto no hay quien lo pueda llevar. Es que tanta frustración, tanto dolor, tanta prueba, tanta cosa, no hay quien la pueda... Y es que no hay. No es que Dios nos haga a nosotros superhéroes. Es Dios con nosotros lo que nos permite superar. Es Él tomando con nosotros la fortaleza para llevarlo adelante. Es que cuando pasamos por presión, por lo general tendemos a poner los ojos en nosotros mismos. Y la mejor palabra que el enemigo ha inventado en esto es: tú puedes. ¿O no? Tú puedes. Tú puedes. Y el enemigo ha machacado con eso tanto que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes. Y entonces cuando no podemos, aparte de no poder, somos culpables de no poder. Porque si a mí me han dicho tanto de que yo puedo y ahora no puedo, entonces el problema tiene que estar en mí. Pero es que Dios quiere que cuando estamos en esa presión y llegamos a ese punto de decir, ya no vivo yo, ya no puedo yo, ya no son mis fuerzas, podamos poner los ojos en un poder superior. El enemigo siempre va a hacer que veamos lo que no tenemos o lo que no podemos hacer. Por eso Pablo cuenta cómo se sentía y lo que hubiera sido de él si Dios no hubiera sido su fortaleza. Él reconoce que no tenía el poder. Por eso decía, como decíamos antes, no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no predico de mi fortaleza. Yo no vengo para decirles, oye, a ver, miren como Pablo, qué fortaleza que tengo. Que me apalean, me dejan por muerto y me meto de vuelta a la ciudad para seguir predicando. No, no. Pablo dice, no, yo no predico de mí mismo, predico de Cristo en mí. Ahora, Cristo en mí, bueno, eso es otra cosa. Dios en tu vida es otra cosa. La fuerza y la gracia y el poder de Dios en tu vida, entonces es otra cosa. Él lo hizo con un propósito. Mire, dice, para que se viera que la gracia y la misericordia de Dios no es mía, sino de Jesucristo. El versículo 7 está claro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si tú estás esperando que Dios haga de ti un vaso de acero, me acuerdo que el único regalo que nos queda de mi casamiento, nos casamos hace 30 y tantos años, el único regalo creo que nos queda de nuestro casamiento es un juego de vasos de acero inoxidable. Y de hecho me falta uno porque un día uno de mis hijos lo dejó en el patio y lo pasé con el auto por encima, ¿no? Así que de los 6 tengo 5. Pero si tú estás esperando a que Dios te transforme en un vaso de acero inoxidable, capaz de soportar todas las caídas y todas las roturas y todas las presiones, pues quiero decirte que el vaso sigue siendo de barro. ¿Cuál es la diferencia? Que el poder de Dios es lo que está en tu contenido. Para que la excelencia del poder
sea de Dios. Oye, ¿cómo haces para sobrellevar esta situación? ¿Cómo haces para pasar esta prueba? ¿Cómo haces para ir con tu carga tan pesada en tu familia, en tu trabajo, en tu salud? Hace tanto tiempo que estás luchando con esto. ¿Cómo haces para superarlo? Pues nada, yo soy de barro. ¿Es Cristo en mí? Si Cristo desapareciera de mí, sería como quitar de este lugar las columnas de este salón. Yo no quisiera estar adentro. Pero ya sabemos lo que ocurriría. Si Cristo no estuviera en mí, no podría llevar adelante ninguna de estas presiones. Algunos dicen, pero es que Dios no te va a dar una prueba mayor que la que puedas soportar. Claro, la Biblia lo dice. Pero lo dice en el contexto de las tentaciones. No lo dice en el contexto de las pruebas diarias. Yo creo que Dios sí nos da pruebas que humanamente a veces no podríamos sobrellevar. Humanamente. Pero en Dios hay un joven, quizás ahora alguien me pueda tirar el nombre, que ha nacido sin brazos y sin piernas. Hay muchos videos de Nick, ¿no? A mí me impresiona, ¿verdad? Porque lo tienen que coger, subirlo a una mesa, literalmente, y allí en la mesa le predica a miles de jóvenes acerca de la esperanza en Jesucristo. Y me dice, ¿cómo hace él para sobrellevar esa presión de su discapacidad física? No es él, es Cristo en él. Es Cristo en él. Por tanto, dice en el versículo 16, por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. ¿Saben? Soportar la prueba no es fácil. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. Hay problemas que te sacarán canas. Bueno, a mí muchas canas no me sacan porque poco pelo tengo. Pero hay cosas en la vida que te van a envejecer. ¿Has visto que hay personas que viven tantos problemas o tantas situaciones que su rostro envejece? Que su cuerpo se deteriora, que sus emociones se debilitan. Y nuestro cuerpo, ante la presión, va a sufrir. Es así. Dios no nos está planteando una situación en la cual seremos ni siquiera eternamente jóvenes. No obstante, y esa es la esperanza, no obstante, el interior se renueva de día en día. No obstante, el interior se renueva de día en día. Eso es lo que hace que lo que nos hubiera destruido no te destruya. Que lo que te hubiera derribado no te derribe. O lo que te hubiera quebrado no te quiebre. ¿Tendrás presiones? Sí. ¿Y sabes qué? Te encontrarás atribulado, en apuros, perseguido o derribado. Pero que tú pongas tus ojos y tu confianza en Dios hará que entonces no estés ni angustiado, ni desesperado, ni destruido. ¿Cómo vamos a afrontar las presiones de la vida? Me gustaría haberles hablado de un mensaje en el cual no tengamos presión. Pues no, las tenemos. El tema es cómo vamos a afrontar esas presiones. Él, aun cuando este hombre se deteriora, el interior se renueva de día en día. Por eso es que la presión que estás pasando, no sé cuál es, cada uno sabe, la presión que estés pasando tiene el propósito de apuntar a un poder superior. Esta presión que estás pasando, no digas, yo puedo. Y no le digas al otro, tú puedes. Dile, Cristo en ti y Cristo en mí es la esperanza de gloria. Si de alguna forma he de superar esta presión que me angustia, pero no me desespera, es porque Él está en mí. Y si Él no está en ti, pues entonces, mala cosa. Porque no es viniendo a la iglesia. Vieron que hay personas que dicen, voy a ir a la iglesia para sentirme mejor. Pues no es viniendo a la iglesia. Tu fortaleza no estará asistiendo a cultos.
Cristo en ti, esperanza de gloria. Otra vez hablaba con una persona y me dijo, es que yo sentí que siempre Dios estuvo conmigo. Pues eso no es raro, te digo. Porque hay mucha gente que siente que Dios está con él. Porque de hecho Dios está con la gente. Digo, la pregunta no es si Dios estuvo contigo, sino es si Dios está en ti. Porque de poco serviría esta columna puesta ahí en la acera, ¿no? Es que yo siempre tuve una columna cerca. Sí, pues hasta que no la metes adentro del salón, no te sostiene el techo. Pero es que yo siempre creí en Dios. Y vale, yo puedo creer en la columna y conocer su fortaleza y si está hecha con hierros de cuánta diámetro y tal. Pero hasta que no lo metes al salón, no te resiste el techo. Entonces la pregunta no es si has creído que Dios estaba cerca tuyo o si crees que Dios tiene poder para hacerlo, sino si Él está en ti. Y si Él está en ti, descansa el peso de tu presión sobre Él. Tonto sería que nos quedáramos todos aquí en la semana sosteniendo el techo, ¿verdad? ¿A que sí? Y nos podemos ir tranquilamente porque este techo lo sostiene estas columnas. Tontos seríamos nosotros si quisiéramos por nosotros mismos sostener la presión. Cristo es nuestra columna. Que Él esté en ti. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres aquel que soporta las presiones. Señor, no estamos ajenos de presiones. Y tú conoces, Señor, en esta mañana el corazón de tus hijos y cuánta presión a veces tienen que soportar. Señor, presiones familiares, laborales, económicas, físicas, presiones de relación. Señor, y a veces sentimos que ya no podemos. Por eso, Dios, es que en verdad, en nuestras fuerzas no podemos. Te pedimos que tú seas nuestra columna. Que tú seas, Señor, aquel que venga en nuestro auxilio. Porque estamos como una vasija de barro, frágil, pero el poder es de aquel que tenemos dentro. Es el poder de Jesús en nosotros. Señor, que en las presiones que tenemos que afrontar cada día, en esta semana, cuando nos sintamos bajo presión, cuando sintamos que nuestras fuerzas ya nos dan, Señor, alcemos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor. Necesitamos un poder superior. Y es tu poder, Señor, es tu presencia en nuestra vida. Ven a nosotros y llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos.